Saludos cordiales a todos los participantes del Diplomado de Redacción y Publicación de Artículos Científicos realizado por la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy. En nombre de nuestra rectora, Magíster Ayanis Noguera, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Perspectiva del Paradigma Cualitativo, llevada por nuestro estimado doctor Luis Ricardo Ramos Hernández. Es un artista y profesor de Puebla. Desde 2013 labora en el nivel de formación de docentes, doctor en educación especial e ilustrador de la nueva familia de libros de texto gratuitos. Sus áreas de investigación: la educación inclusiva, el cine y la enseñanza de la escritura. Sin más preámbulos, doctor Luis tiene derecho a palabra para deleitarnos con esta disertación. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar con ustedes y compartir con ustedes este trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Ya puede compartir pantalla cuando guste. Muy amable. Bien. Esta es nuestra primera diapositiva. Pues bienvenidas y bienvenidos. Mi intención el día de hoy es un poco en el sentido de mi profesor favorito, que les voy a presentar en este momento. Aquí está. Mi profesor favorito es el maestro Jorge Ayala Blanco, que es profesor emérito de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Él dijo en clase: el buen maestro abre los horizontes. Él fue mi maestro en la Escuela de Cine. Y bueno, esta frase viene como un poco como reacción a la receta que solía o quizás suele darse en las escuelas de cine de la única forma de hacer películas es tal, y él decía: qué aburrido sería todos hacer la misma película. Bueno, entonces, un poco inspirados en el maestro Jorge Ayala Blanco, la idea sería abrir los horizontes para que se nos ocurran nuevas investigaciones, nuevas ideas, nuevas posibilidades, de entre las que podemos inspirarnos por las experiencias que aquí vamos a ver. Que tampoco es que sean tantas, pero espero que sean interesantes e inspiradoras. Vamos entonces a comenzar con la primera idea es el paradigma cualitativo. Fue muy interesante poder apreciar también la conferencia magistral que se presentó de este mismo diplomado sobre el paradigma cuantitativo. Nos decía el doctor que la ciencia habla de los hechos, da cuenta de los hechos, y en ese sentido es incontrovertible, ¿no? Ya veremos las demás características de la ciencia, según Mario Bunge, pero sin duda, la ciencia parte de los hechos y regresa a ellos para explicarlos mejor. Entonces, nada mejor para la ciencia que tener unos buenos hechos, cifras, ¿no? Un fenómeno particular suele tener largo, ancho, duración, tamaño, etcétera. Y eso es real, es incontrovertible, ¿no? Me ha gustado comenzar con esta fotografía, que es una fotografía del año 2009 que tomé en Montreal. Entonces yendo a los hechos, podríamos ver al señor que está enrollando una alfombra y está en el plató, una
un barrio de Montreal. Sin embargo, detrás de los hechos, podría yo contarles, o podríamos indagar sobre la vida, sobre el significado, sobre la tarea de este hombre y sobre lo que significa, para empezar, el sentido de esto, que además de todo escapa. No supe en ese momento para qué, por qué hacía esto este hombre. Solo recuerdo haber visto la escena y recuerdo haber tenido mi cámara Yashica, ¿no? Y entonces, lo que sí recuerdo mucho mejor es que esa era mi luna de miel y que con mi compañera Laideri, lo primero que hicimos fue mudarnos juntos. Después tuvimos una luna de miel en Montreal y, y después tuvimos hijas e hijos, ¿no? Bueno, de hecho, solo 2 hijas hasta ahora. Entonces, ¿a qué es a qué quiero llegar con esto? Eh, los hechos, un hombre enrollando, los hechos, una luna de miel sin matrimonio, los hechos, película blanco y negro, los hechos, la primera semana después del invierno en Montreal, hablan, pero también hay algo que no cuentan los hechos, el significado que hay detrás de los hechos. Por ejemplo, detrás de los hechos. Está, además de ser maestro, soy caricaturista. Y esta es una de mis historietas que se llama Después de la vasectomía. Está en internet, habla un poco de mi experiencia. Justamente podríamos decir, el hecho es, soy un hombre más de entre los que se han hecho la vasectomía. Y les podría decir, soy el único entre mis amigos, de mi pequeño grupo de amigos, soy el único que se la ha hecho. Y detrás de esa estadística, 1 de 7 se ha hecho la vasectomía, hay significados, hay creencias y hay un montón de historias. Es decir, podría yo decirles que uno de los médicos de mi compañera me dijo, no te la hagas. El ginecólogo, uno de los ginecólogos de mi compañera me dijo, no te la hagas, por si te quieres volver a casar. Algo así, ¿no? Cosa que esta pequeña historia la podemos observar desde diferentes perspectivas. Una de ellas, por supuesto, el sexismo, ¿no? El machismo que conlleva, ¿no? Eh, la injusticia, pues, de que los hombres ni siquiera queremos pasar por una pequeña cirugía sencillita y se prefiere, decía el ginecólogo, mejor ligamos a tu compañera las trompas, a pesar de que esa es una cirugía, una intervención mucho más riesgosa y mucho más severa, ¿no? En fin, la podemos, como todos los hechos, lo podemos ver desde distintas teorías o desde distintas perspectivas. El género es una de ellas. Eh, y la historia que está detrás nos permite entender mejor esta realidad. O sea, la realidad que dice, tantos mexicanos se han hecho la vasectomía después de tener hijos e hijas, y tantos no, pero todos tenemos razones. Y a eso, hacia esas razones, podríamos leer también nuestra diapositiva, las fuerzas que mueven a los seres humanos como seres humanos y no como cuerpos, son materia significativa. Estas fuerzas, estas razones, son materia significativa. Y hacia allá va, al entendimiento de esta materia significativa, va el paradigma cualitativo. Bueno, me gusta mucho comenzar nuestras clases, aunque esta no sea una clase, con Mario Bunge, con las características del pensamiento científico, que está en este libro, La ciencia, su método y su filosofía. Editorial Sudamericana.
El conocimiento científico. Bueno, el conocimiento científico es... También existe un video, ¿no? Con las 15 características, así como ahora se suelen presentar muchas de las ideas en esta era de los youtubers y tal. Pues bueno, tendría 15 características. Y me gusta que esto nos lleve a pensar cómo es que nosotros también nos acercamos a la ciencia a través de nuestros artículos, de nuestra tesis, porque de alguna manera algunas cosas encajan perfecto en la respecto de la investigación educativa y algunas no tanto. Pero igual es interesante. Es muy interesante saber cuáles encajan y cuáles no tanto. Entonces, el conocimiento científico es empírico, es fáctico, parte de los hechos y vuelve a hechos. El conocimiento científico, es decir, aquí me gustaría hacer otro paréntesis, es fáctico. Se dice, o se solía decir, porque cada vez esto va cambiando, se solía decir que en el preescolar, una de las primeras cosas que tendríamos que enseñar es la diferencia entre hechos y opiniones. Se pueden discutir las opiniones, pero no los hechos. Esa sería la idea, ¿no? Y no hay que confundir los hechos de las opiniones. Eso es el pensamiento científico, digamos, tradicional, el de toda la vida. Y sin embargo, todo es correcto, es cierto, pero hasta cierto punto. Porque de alguna manera, nuestro paradigma cualitativo toma como hechos las creencias, las opiniones, son hechos. El ser humano tampoco es que sea tajante. Y digamos, para seguir con las ideas de Jorge Ayala Blanco, dice mi querido Jorge Ayala Blanco, se puede encontrar el sentido a la vida de la gente, de las personas, solamente una vez que morimos. Entonces puede uno hacer el corte de caja y decir, ¿no? Esta vida significó tal. Esta vida valió para tal. Tuvo esto bueno, esto malo, se puede hacer. Porque si uno lanza el juicio o el análisis de la vida de alguien cuando todavía está vivo, o cuando todavía está viva, el ser humano tiene la característica de que puede cambiar el día de mañana. Si eras de tal manera, ¿qué tal que siempre tenemos la oportunidad de cambiar de opinión, de cambiar de idea, de comportarnos de otra manera? Parecía que era muy feliz, parecía que todo iba bien, suelen decir las personas, ¿no? De quien, por ejemplo, sufre tremenda depresión y tal, ¿no? Parecía que, o sea, yo soy el profe, digamos, normal, a lo mejor para alguien no tan normal, o a lo mejor, no sé, a lo mejor alguien me ve excéntrico, tal, y sin embargo podemos cambiar de opinión y el día de mañana renunciar y dedicarnos a otra cosa, lo que sea, la gente puede hacer eso. En fin, esa es la idea de Jorge Ayala Blanco, ¿no? Sin embargo, decía, solamente para distinguir un poco, para glosar un poco este punto número 2 de Mario Bunge, de hecho el punto número 1, el pensamiento científico es fáctico, el conocimiento científico es fáctico, parte de los hechos, pero a veces también parte de las opiniones, porque cómo se siente la gente es también un hecho. Es un hecho que la gente se sentía fastidiada del sistema, la gente mexicana, cuando en 2018 votamos por López Obrador. Es un hecho que se reflejó en una altísima participación, una altísima votación por la izquierda. Es un hecho, también las opiniones son hechos, de alguna manera también. El conocimiento científico, al igual que el conocimiento filosófico, no se limita y va más allá de los hechos. Los descarta, produce otros y los explica. La ciencia es de esencia analítica. La investigación científica aborda problemas determinados y busca descomponerlos con comparaciones, análisis y ejemplos. Ya decíamos a lo largo del curso que es un poco el método analítico como esta obra artística
mexicana contemporánea, que es un Volkswagen Sedán descompuesto en sus partes y colgadas así en el aire, ¿no? Y entonces comprendes mejor el Volkswagen Sedán, el bocho. Lo comprendes mejor porque ves todas sus partes así perfectamente descompuesto y entonces lo puedes analizar mejor. Analizar es descomponer en sus partes y así lo entiendes mejor. Como también decíamos, como la madeja de hilos, en la que todos los colores están hechos bola. Bueno, analizar es separar rojos de cafés, de morados, y hacer pequeñas bolitas, y entonces dices, nos falta negro, ¿no? Ya puedes decir que nos falta negro una vez que has contado todos. O incluso puedes saber qué carta nos falta de la baraja una vez que las cuentas, ¿no? Que las separas por su palo. En fin, la ciencia es en esencia analítica, eso decíamos. Eso ya lo decíamos, sí. La investigación científica es especializada. En ella existen una multiplicidad de técnicas, tipos y sectores, sin perder unidad metodológica. Sí, hasta cierto punto también, porque de alguna manera también es cierto que hay cuestiones que para entenderlas bien, como que tiene uno que entrarle, digamos, desde varias perspectivas, desde varias disciplinas. Entonces, sí, a Mario Bunge, hasta cierto punto. El saber científico es claro y preciso, contrario a la superficialidad y vaguedad. Este tipo de conocimiento busca leyes y las aplica, intentando llegar a la raíz de cada interrogante. Y además es preciso, ¿no? Muchas veces me pasa cuando estamos revisando alguna tesis de alguna de mis estudiantes, que, por ejemplo, algún ítem nos arroja una respuesta que es un poquito favorable hacia, digamos, la actitud de las docentes de esta escuela es favorable a la diversidad, a recibir la diversidad, a atenderla y tal. Pero suele pasar que como, como investigadoras, a la interpretación de esa pregunta que tiene alguna cosa positiva, le echamos de nuestra cosecha. O sea, ya no solamente... Y entonces la actitud y la buena onda de estas maestras, no nos pasemos de entusiastas y le pongamos más de lo que dice. El dato dice exactamente algo, ¿no? No podemos sobreinterpretar, no podemos tampoco generalizar. Lo dicen estas personas, ciertas personas, especialmente en el paradigma cualitativo. No podemos generalizar. Y sin embargo es valioso, porque es cierto, esas personas lo han dicho, es su testimonio. Y en ese sentido nos ayuda a entender eso, desde ahí. Cada persona es valiosa. O la perspectiva de todos y de todas es valiosa. Bueno, es un conocimiento predictivo, pues pone a prueba hipótesis. Asimismo, controla y modifica el uso de los acontecimientos. Hasta cierto punto, compañero Bunge, ¿no? Que haya pasado, sobre todo en nuestro paradigma, que haya pasado así, que alguna deportista, veremos un ejemplo posterior, que alguna deportista se sienta así, no quiere decir que más deportistas se sentirán así. En nuestro paradigma, generalizar no es tanto lo nuestro. La ciencia está abierta, eso sí, completamente. Es falible. Si viene una explicación mejor, la adoptamos. Busca la verdad, suministra herramientas. La ciencia es fundamentalmente útil. Muy bien. Y además, el ser humano quiere saber. El ser humano tiende a querer saber, tiende a la verdad. Eso es. Por eso la ciencia, podemos decir, es muy humana, puramente humana. Es positiva, es útil y además resuelve nuestra inquietud. Queremos saber algo y vamos a por ello, ¿no? Vamos a hasta entenderlo mejor, nos ponemos a trabajar. Luego hay un libro que no, por supuesto, no quise pasar por alto, es un clásico
de la investigación cualitativa, el de Taylor y Bogdan, y eh, más claro imposible. Nuestro objetivo es comprender lo que dice la gente, lo que siente la gente, el significado que le da la gente a un hecho. O sea, el hecho no es la gente, digamos, eh, pero el hecho tiene que ver con la gente. En fin, nuestro método, la investigación colectiva, es inductiva. Así, investigadoras e investigadores comprenden y desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar o comprobar hipótesis. Ok, nuestro método es inductivo. Vamos sin saberlo todo, sin comprenderlo del todo, sin explicarlo del todo. Algo nos interesa, algo resuena en nosotros que queremos echarnos el clavado. Para mí es visualmente muy claro cómo inductivo es entrar a la piscina, a la alberca, a veces fría, ¿no? Y ahí darte cuenta. Es decir, si alguien espera que nuestro proyecto sea perfecto antes de ir a campo, no lo puede ser. No tenemos hipótesis, tenemos supuestos. Yo creo que es así, pero incluso esos los ponemos, ¿no?, en tela de juicio. Es la realidad, es la gente la que nos va a decir. Yo tengo mis intuiciones, sin embargo, ¿no?, la realidad va a hablar, no voy a hablar yo. Ok, nuestro diseño, por lo tanto, es flexible. Y comenzamos con interrogantes. Y incluso dicen vagamente formulados. Bueno, entiende el contexto. La investigación cualitativa entiende el contexto y a las personas desde una perspectiva holística. Me encanta. Las personas, los contextos o los grupos no son variables. No somos variables. Es bonito, por eso es humanista. Sino somos un todo. Y además, podríamos decir también, Ayala Blanco, no somos predecibles. O sea, el profe que ha venido a clase todos los días durante 20 años podría un día decir, nunca más, ¿no? Y luego puedes decir, es que se jubiló. Y entonces ya todo se explica mejor. No sé, podría cambiar de opinión. En fin, estudia a las personas en el contexto de su pasado y en las situaciones en las que se hallan. Muy bien. Esto quiere decir, no solamente es la voluntad, no solamente es la opinión, todos hablamos desde un punto, desde un lugar de enunciación. Todas las personas con las que vamos a hablar y también los investigadores y las investigadoras. Hablamos desde un lugar, desde nuestro contexto, desde nuestras palabras y no de otras. Esto es importante. Por ejemplo, veremos más adelante el caso de la monja capuchina, siglo XVIII, Oaxaca, México, que ve el futuro, ¿no? Sabe cosas, tiene visiones, tiene incluso las llagas de Cristo, etcétera. ¿Cómo explica sus fenómenos? Claro, si estás en la Nueva España, siglo XVIII, todo lo ves desde la óptica de la Iglesia Católica, por supuesto. Entonces, claro, con las palabras que uno tiene, explica. Con el mundo en el que vives, explicas. Nadie va a decir ciencia en esa época, ¿no? Nadie iba a decir otra cosa, ¿no? Llegaron el invasor español y no dijo, ¡qué maravilla de civilización! Cuando llegaron a Cholula, aquí, yo vivo en Puebla, en Cholula fue la matanza de Cholula, dicen 20,000 personas murieron, entonces no dijeron, ¡qué maravilla de templo de Quetzalcóatl! Dijeron, estos no quieren a Jesús, y su experiencia previa, decíamos, ¿no? La gente es su pasado, su contexto. La experiencia previa de estos invasores españoles era haber derrotado al Islam, era haber sacado a los moros de España.
Entonces dijeron, esto es lo mismo. Estos son los nuevos moros. El Santiago Matamoros, su santo patrono para la reconquista, pues después fue el Santiago Mataindios, ¿no? En fin, no les podemos decir, oye, ¿por qué no? Hubiera estado lindo, ¿no? Que dijeras, maravíllate español, pero no les daba su mundo para entender el otro mundo. A algunos les daba un poco mejor, tenían más horizonte. Por eso es importante abrir nuestros horizontes, ¿cierto? En fin, creo que me estoy quedando demasiado tiempo en Cholula. Decíamos, investigación cualitativa, según Taylor y Bogdan, libro que está aquí referido, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, en PAI 2. Nuestra investigación es sensible a los efectos que el investigador causa a las personas que son objeto de su estudio. Me gusta que la investigación cualitativa nació, creció paralelamente con el cine documental. Mi primera formación es en cine, no lo mencioné, pero estoy marcado para siempre por el cine. Y decían una corriente del cine es la mosca en la pared. Quédate en la comunidad hasta que desaparezca, hasta que ya no reaccionen a tu presencia, ahí puedes encender la cámara, ahí puedes empezar a filmar la mosca en la pared. Pero si no es así, asumir que tú estás modificando el entorno, tú estás modificando la realidad ya solo con estar. O sea, ya no es como si no estuvieras, nunca será. Menos si tienes una cámara, menos si tienes tu libreta. La gente de alguna manera se acostumbra, pero no dejas de ser un factor externo que está incidiendo en la realidad. Entonces, no podemos eliminar nuestra influencia, no podemos controlarla, pero podemos reducirla al mínimo. Tratemos de controlar esa influencia, tratemos de no meter nuestras palabras, tratemos no de ser discretos, discretas. Decía en este libro, no sé si fumar, no sé si no fumar, lo mejor es no fumar, ¿no? Libro del año 84, a lo mejor todavía uno se preguntaba eso, ya, no fumar, no fumar, sería la idea. Bueno, entonces no interferir. En la entrevista, en profundidad, seguir el modelo de una conversación normal y no de un intercambio. ¿Ok? Entre más normal, mejor. Y creo que se siente, creo que todos entendemos muy bien cuando en la televisión hay una entrevista en la que se trata, igualito que dice Pablo Iglesias, a veces tortura a los números para que den lo que tú quieres que digan, ¿no? Tortura a los números, torturas a la estadística hasta que le sacas el dato. 50.1% no me odia del todo, ¿no? Cuando necesitas que dé algo positivo, tortura a los números. Pues igual se nota en una entrevista en la tele, en el radio, ¿no? Cuando alguien está queriendo sacar lo positivo de donde no hay, cuando alguien está forzando. Entonces, que no sea eso, que sea una charla en la que no te impongas tú, por supuesto, ¿no? El investigador cualitativo suspende o aparta sus creencias, perspectivas y predisposiciones, hasta donde puede. Entre más sea consciente, me recuerda mucho a mi amiga Carolina Flores Jaime, de Costa Rica, que dice, bueno, yo como mujer blanca, occidental, y yo, bueno, ya, o sea, sí, yo como hombre blanco, ni somos occidentales del todo, ni somos blancos, ¿no? O sea, a lo mejor pasamos por blancos, dependiendo, ¿no? Pero en Estados Unidos nos van a ver no como eso, o sea, tampoco nos pasemos no dejamos de ser quienes somos latinoamericanos, latinoamericanas, mestizos, desde ahí hablamos y no creo que eso nos invalide. Tenemos nuestra perspectiva y tenemos que, sí, eso sí, reducirle el volumen al máximo al prejuicio, ¿no?
Sí, soy hombre, pero no por eso tengo que, no por eso tengo que forzar la narrativa, y también tenemos que cuestionarnos constantemente, ¿no? Estoy poniendo esto forzadamente para defender a mi postura, mi creencia. No, no trataríamos de dejar eso de lado. Ok, no se busca la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de la perspectiva ajena. Ok, los métodos cualitativos son humanistas. Ok, los métodos influyen en cómo se las ve a las personas. Si reducimos las palabras y los actos a ecuaciones estadísticas, se pierde el aspecto humano. El estudio cualitativo permite conocer al aspecto personal, la vida interior, las perspectivas, creencias, conceptos, éxitos y fracasos, la lucha moral, los esfuerzos. Dice, la estadística pierde el aspecto humano. Tampoco necesariamente, porque nos da cuenta de un aspecto pequeñito, no tiene que ser no humano, que la gente cree en Dios en un tanto por ciento, en un 87% en México, ¿no? Quizá. Ese es un dato que no le quita lo humano. Probablemente también sea interesante ver las historias de cómo creció el fervor católico o protestante o tal en las personas. También tiene su interés, su gracia, pero el dato también, el dato estadístico es un reflejo de la realidad, no tiene por qué ser no humano. Tampoco es que las cifras tengan que ser frías. Largo, ancho, profundo, eso describe la realidad y la seguirá describiendo. No describe el alma tampoco, pero bueno, el relato tampoco es que por sí mismo un relato va a describir el alma de la gente, ni depende, ¿no? De cómo lo hagamos, de cómo de cuánto la gente se abra, de cuánto las palabras le lleguen, la inspiración, etcétera. Y también, sobre todo, ya llegaremos a cómo elegimos a las personas, porque hay fuentes que naturalmente, o por su contexto, por su formación, se expresará con más claridad. Y gente que le cuesta trabajo. Entonces, si tú haces, volviendo a la idea del documental, si haces un documental de alguien que es muy simpático, incluso si sus acciones no lo son tanto, no son tan empáticas o tan positivas o tan vistosas, suele uno tomar partido por esas personas, suele ser una mejor película, la verdad. En fin. Creo que me desvío un poco, pero en fin, porque me gusta el tema y además me gusta la comparación con el cine documental. Todos los contextos y personas son potenciales ámbitos de estudio. De acuerdo. Pero ya veremos que no todos los personajes hacen una buena película, ¿no? Y no todos los personajes son los mejores portavoces o quien mejor va a explicar un fenómeno. Creo que mucho, se los compartiré un poquito más adelante, mucho del éxito de nuestra investigación cualitativa es responder a la pregunta ¿quién? ¿Quién es nuestro informante? Eso vale oro. La investigación cualitativa es un arte, eso me gusta, es un arte, es flexible, se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos están al servicio del investigador, el investigador no está supeditado a un procedimiento o técnica. Incluso decía mi maestro Carlos Mendoza de documental, cuando empiezas a filmar un documental, escribe el guión. O sea, todavía no sabes perfectamente lo que va a pasar, por supuesto, pero tú escribe, fulanito va a hacer esto, fulanito va a decir esto, aunque no sabes si lo dirá o no, y va a salir por esa puerta, y va a tomar café, y lo vamos a ver haciendo esto. Escribe el guión hasta como si fuera una ficción, imagínatelo todo, y luego guárdalo, y no te lo lleves al rodaje. Pues así, ¿no? Claridad completa de cómo va la película, de todas las cosas que tenemos que saber, preguntar, y luego déjate sorprender por la realidad,
porque probablemente no se responderá de la manera que tú lo has pensado. Ética en la investigación cualitativa. Bueno, tema importante, las cuestiones éticas, la privacidad, el consentimiento informado y la confidencialidad. Bien, nada de esto debe quedar suelto. La gente, si tenemos la suerte de que confíen en nosotros, debe quedar claro qué parte de lo que nos dicen es público, se puede publicar, qué parte prefieren decirlo de manera anónima, un poco como harían los periodistas también, ¿no? Si tu fuente prefiere anonimato, entonces alguien dirá, entonces, ¿cómo sabemos que es cierto? Lo sabemos porque confiamos. Si la investigadora nos lo dice, es cierto. ¿No? Como Seymour Hersh, ¿no? El investigador que destapó quién voló el Nord Stream, el gasoducto que va de Rusia a Europa, lo voló a Estados Unidos, ¿no? La CIA, Seymour Hersh, da cuenta de eso en una investigación hermosa. Me parece, decíamos que es un arte, pues ese fue el arte de las artes, ¿no? Tiene fuentes dentro de la CIA maravillosas, tiene una descripción de dónde entrenaron los buzos para poner los explosivos, todo perfecto, se puede leer. Además, nos da perfecto cuenta de dónde tiene que escribir Seymour Hersh. Ya no puede escribir en The New Yorker, no puede escribir en The New York Times, nadie lo acepta por la fuerza de lo que, por lo tremendo de lo que está revelando. Entonces, él escribe en Substack, ¿no? Substack.com, y esa investigación se puede ver gratis. Y recomiendo que se vea, que se lea. Se puede leer con un traductor ahí en línea, DeepL, por ejemplo, y es maravilloso darse cuenta de que 1, 2, 3, 5, 10 de los investigadores norteamericanos siguen teniendo alguna ética, ¿no? Bueno, la fiabilidad y la validez, eso es lo que buscamos, ¿no? Son dos pilares fundamentales. En ellos se soporta la credibilidad se sostiene la credibilidad de los resultados de las investigaciones cualitativas. Pero además, Noreña y otros señalan la adecuación epistemológica, la consistencia, replicabilidad, la confirmabilidad, la relevancia, la factibilidad y viabilidad, y la transferibilidad o aplicabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso hablamos ya de la investigación que hizo Anel Hernández, ¿no? Sobre la monja capuchina. Bueno, cualquiera que vaya al Archivo General de la Nación y vea las cartas, pues va a verificar que si dice Anel que se dijo, se dijo. No dudamos, ¿no? No dudamos porque ya, incluso, bueno, como es ciencia, podría fallar, ¿no? Si ella mintiera, es buena investigación decir mintió, pero bueno, no pasa. O bueno, que alguien lo intente, ¿no? Con Seymour Hersh o con Anel o conmigo, ¿no? Con quien quiera. Bueno, entonces, primera cosa que le pregunto a las estudiantes, yo doy clases en la licenciatura en Inclusión Educativa, en una escuela normal, que es una escuela de formación de docentes, una escuela normal de Puebla. Entonces, ellas me dicen, mi tema es, yo quiero, y yo les digo, no, espérame, solamente tengo una pregunta. Bueno, las escucho, ¿no? Las dejo terminar, por supuesto, pero después les digo, mi pregunta es, ¿quién? ¿Quién? Una vez que resuelves, así, por eso puse esta imagen, ¿no? De bienes raíces, porque en bienes raíces, 3 preguntas son importantes a la hora de evaluar una casa, un departamento, un terreno, y eso dicen los gringos que son sangrones, ¿no? Dicen, ¿dónde, dónde, dónde? Pues así mismo yo diría, en la investigación, quanti y quali, o en la
la investigación educativa, que es la que conozco mejor, yo siempre digo, ¿quién? 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 Porque vamos a ver, tú puedes decir, yo quiero evaluar la inclusión, suele ser, es el tema, ¿no? En nuestra escuela. Y yo les pregunto, bueno, desde la perspectiva de quién, porque tienes una investigación si es con docentes, con una sola docente. Si es una sola docente, yo te sugeriría que fuera una muy buena docente, ¿no? Pero si fuera cuantitativo, podemos preguntarle a todas las docentes, ¿qué opinan? A lo mejor podríamos tomar en cuenta o tomar el instrumento índice, el Index for Inclusion de Booth y Ainscow, ¿no? Que nos dice un montón de parámetros de inclusión que tienen las escuelas, ¿no? Que evaluar en las escuelas. Y si lo responden las maestras, es una investigación. Si lo responden los directivos, las directivas, es otra investigación. Si se lo das a padres de familia, es otra investigación. Y alumnos y alumnas es otra investigación. Entonces, una vez definiendo el quién, estamos del otro lado. Porque he pensado mucho la siguiente frase que les voy a decir. Todo quién lleva un qué y un cómo. Me encanta decirla. Todo quién lleva un qué y un cómo. Por ejemplo, cuando Anel Hernández dice, Sor María Coleta, capuchina del siglo XVIII de Oaxaca, pues ya, ahí estás. Ese quién, esa mujer que tiene las llagas de Cristo y ve el futuro, es un gran personaje. Entenderlo te permite entender el mundo novohispano, te permite entender el proceso, ¿no? De que no se permite que una mujer sepa más que su confesor, que no se permite que una mujer sepa más que la iglesia, y que eso se iba a ver como brujería sí o sí, y que le iban a quemar hasta que se murió antes de eso, ¿no? Pero bueno, ella tiene su tema, todo eso es su tema, maravilloso tema, además, fascinante tema. Pero además tiene su cómo. Como ya no nos vive Sor María Coleta, pues tenemos que recurrir a sus cartas, por supuesto. Si no hubiera escrito cartas a su confesor, no tendríamos investigación. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes eligen, cuando elegimos el quién, ahí está todo resuelto. Más o menos, pues, es un decir. Pero si dijéramos, yo quiero conocer los códices que había antes de que los españoles fundaran la Nueva España en México, qué se había contado de nuestra civilización eh, por escrito, de nuestra civilización, de nuestra historia. Ese quién, los escritores de códices aztecas o mexicas, es un buen quién, por supuesto. Sin embargo, su cómo está imposible, porque los códices fueron quemados, ¿no? Lástima. No hay un cómo, lamentablemente. Su tema era bueno, pero no lo podemos lograr. ¿Quién? Recuerdo nuestro ejercicio de documental. Nosotros queríamos encontrar toda la mafia de la piratería de software y de música en México, pero no teníamos un quién. Todos los quién no nos querían hablar, no nos tenían la confianza, claro, como estudiantes de cine, no nos tuvieron la confianza. Otra cosa sería si nosotros hubiéramos conocido a alguno de esas personas. Entonces, el quién tiene todo, ¿no? Podríamos decir aquí junto, en el estado de junto, bueno, hay una cultura muy fea, ¿no? De trata de personas. Hay un pueblo en el vecino estado de Tlaxcala que culturalmente es feo y difícil decir que culturalmente un grupo, una comunidad se dedica a eso, pero sí, realmente hay una cultura que pasa de generación en generación del tráfico de personas con fines de explotación sexual. Entonces, bueno, ese quién
tiene un cómo y tiene un qué, ¿verdad? La cosa es que ese qué y ese cómo no está tan fácil, no está tan en mis manos, ¿no? Porque si tú llegas, por supuesto, si llegas a esa población diciendo, quiero meterlos a todos ustedes a la cárcel, pues no será tan sencillo, ¿verdad? Porque uno es uno, profe, y no, entonces siempre tienes que ver la viabilidad. Lo vemos muy claro, más claro en el documental, pero en la investigación también. No van a querer hablar las personas que se dedican al delito, al este horrible delito, ¿no? Como ejemplo está el caso de Lidia Cacho, quien tiene que vivir fuera de nuestro país justo por haberse metido a tremendo tema espantoso, ¿no? Y ella, bueno, todo el bien que ha hecho de destapar y de mandar a la cárcel a gente como Jan Sukarkuri, etcétera, tiene un valor enorme para la sociedad. Sin embargo, lo ha pagado con tener que irse de México, ¿no? Recuerdo que a Lidia Cacho la detuvieron y la trajeron le inventaron un delito, difamación, dijeron, y la trajeron de Cancún, la Fiscalía de Puebla, detenida, ¿no? Le hicieron un proceso y creíamos, ella rápidamente se movilizó, dijo, tenemos, bueno, su abogado dijo, tenemos sospecha de que puede haber tortura ahí y nos movilizamos y yo recuerdo haber ido por primera vez a la cárcel, al Cerezo, no detenidos, sino a protestar, ¿no? A manifestarnos al Cerezo de Puebla, un centro de readaptación social, justo por el caso de, o para que no le hicieran nada a Lidia, ¿no? En fin, cada quien, o para un quién, hay un qué y un cómo. Esa es la idea que quiero que, pues, compartir con ustedes, que me parece que nos ayuda a ampliar nuestros horizontes, nos da claridad, ¿no? Eh, y vamos a compartir un par de ejemplos que me parecen buenos. Entonces, ¿quién? Esta investigación que se llama un ejemplo práctico de investigación biográfico-narrativa. Naturalmente ya podemos ir adivinando que eh, al elegir esta historia de esta deportista de nombre Chilla, se llama Mercedes Chilla. Es una competidora de alto rendimiento española. Ella lanza jabalina y, por supuesto, siendo ella la intención de la investigadora Beatriz Gallego era hacer estos relatos de vida y bueno, en realidad siento yo que su intención fue hacer un acercamiento también a lo que significa ser mujer en el deporte, un espacio que es masculino, machista en España. En España ha tenido estos años una enorme fuerza, como en el resto de Iberoamérica, el movimiento feminista. Y digamos, esto fue varios años antes del incidente, ¿no? De las campeonas del mundo y del incidente de nuestra estrella del fútbol, cuyo nombre olvidé en este momento, la jugadora del Pachuca, que le hicieron ahí un acercamiento abusivo, ¿no? Sexual, ¿no? Durante la celebración del campeonato mundial. Bueno, ese espíritu, ya que yo siento que algunas compañeras dicen, está a punto de estallar, esto destapa una bomba, etcétera, que estaba ya, que estaba ya, digamos, por estallar, o que estaba buscando un detonador, pues bueno, estalló con este incidente. Si vemos cómo funcionó esta metodología, decíamos, teniendo a ella y a otras deportistas,
Tenemos el qué, ¿no? ¿Qué significa ser mujer en un mundo deportivo de hombres? Y tiene un cómo, relatos de vida. Por supuesto, como ellas están vivas, disponibles, pues bueno, es factible ir a profundidad en una entrevista y en un relato, ¿no? Que puede funcionar como entrevista o puedes pedirle, hay otro tipo de investigaciones en las que tú les brindas la cámara, ¿no? Y les pides, ¿no? Haz algunos testimonios cuando suceda esto. Y son muy interesantes. O también puedes decir, por favor, escríbeme o lléname este diario cuando suceda tal cosa. O todas las tardes, depende un poco del acuerdo, de la relación que exista. Esa es una posibilidad, ¿no? Que escriban contigo para ti. Otra es que lo preguntes, eh, digamos, en un intercambio como epistolar o como de correos electrónicos. Y otra es tal cual hacer audios, ¿no? O por teléfono, o ir a visitarla y prender la grabadora. Todas estas son las opciones que suceden o que se abren, ¿no? Cuando tienes acceso, depende de qué tipo de acceso tengas, a una persona que puede ser informante o cuya historia eh, te da para partir y para entender lo que está detrás, los significados que hay detrás de una vida de una mujer ligada al deporte. Entonces, eh, se hace tal cual como es su relato de vida, empieza desde que era pequeñita, ¿no? Este, quisiera leerles un poquito, rapidísimo. Mercedes empezó a hacer deporte desde muy pequeñita, pero obtuvo su primer triunfo a los 16 años, cuando quedó campeona de España cadete. Su principal motivación para practicar deporte es que le satisface personalmente. No lo hace por el dinero, aunque le gustaría poder vivirlo como una profesión. Como ella dice, si no hiciera atletismo, haría otro tipo de deporte. Es lo que necesita para sentirse bien, mantenerse estéticamente y estar en forma. Es lo que le apasiona. Entreno mañana y tarde, que a cualquiera le quemaría. Y hay muchas veces que me siento que me tengo que quedar sin salir y a mí me da igual. Ahora mismo vivo para esto, pero es que me gusta vivir para esto. Estoy haciendo lo que me gusta. ¿Ven? Esto significa ir bastante más allá de decir eh, porcentaje de mujeres que están en una federación, ¿no? Es un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, se deja ver que uno no puede vivir completamente de ser atleta, aunque seas de alto rendimiento, ¿no? Si eres mujer, es más difícil. Y luego ya se ve un poco la idea de, ya se ve un poco la idea de la investigadora, por supuesto, que es que va hacia esto, los valores femeninos. Las mujeres dotan al deporte tradicionalmente considerado como ámbito masculino, con valores más cercanos a cómo viven sus propias emociones, conexión, apoyo, etcétera, dejando la competitividad y la agresividad en un segundo plano. Gracias a su presencia en el mundo del deporte, el tema de la feminidad tradicional empieza a cuestionarse como modelos considerados como más masculinos de vivir la corporeidad femenina, potencian el descubrimiento de su identidad personal a través de su propia forma de vida, manteniéndose lo más inmune posible a los estereotipos de delicadeza, inactividad, etc. Ahí podemos ver tal cual que esta era un poco eh, la idea inicial detrás de la investigación. Si no tienes si bien no tienes una hipótesis al iniciar una investigación cualitativa, sí tienes indicios, ¿no? O sea, sí tienes el indicio de que Mercedes Chilla es una mujer muy fuerte, mucho más fuerte eh, de lo normal, digamos, ¿no? Y que eso tiene implicaciones en su vida y quería la investigadora saber más al respecto, ¿no? De cómo va cambiando, pues, muchos ideales y cómo va cambiando la percepción, pues, de las mujeres de sí mismas y
todo esto que nos da el movimiento, o que nos va enseñando el movimiento feminista, ¿no? Sobre todo estos últimos años en Iberoamérica, lo vemos muy claramente. Abriendo los horizontes, siguiente caso, es uno educativo, ¿no? Es un libro que se llama Torre de Palabras, que está escrito por varias docentes de una escuela de aquí de Puebla, y que viene en esta parte que les quiero compartir. Estos docentes usan una pedagogía antiautoritaria, una pedagogía, bueno, alternativa, que es la pedagogía de Celestin Freinet, o Freinet, decimos en México. Y, por ejemplo, y además es comunitaria, un poco la nueva escuela mexicana va caminando hacia estos horizontes, pero lo que suele quedarnos todavía pendiente es esto, es esta parte de este libro, que esta escuela nos puede ser muy, la experiencia de esta escuela nos puede ser útil, ¿no? Para entender cómo la democracia, o cómo suplir, decíamos, una pedagogía antiautoritaria, pero ¿qué hay en lugar de un docente que es autoritario? ¿Qué hay en lugar de lo vertical? ¿Qué hay en lugar de la disciplina que se impone desde afuera? Lo que hay es el grupo organizándose. Lo que hay son las asambleas. Entonces, en este libro, Torre de Palabras, tenemos la transcripción de una asamblea de principio a fin. Primero, la maestra pregunta cuáles son los temas, y lo que sucede en este capítulo de la asamblea es que se tienen que poner de acuerdo acerca de qué música va a haber. Hay proyectos, además, muy de la nueva escuela mexicana, el trabajo por proyectos, ya no por tema de clase, sino que varios días, 1, 2, 3 semanas, se trabaja para, en este caso, es un proyecto de quedarse a dormir en la escuela, que es justamente lo que llevé a mis hijas a hacer esta tarde. Se quedan a dormir en la escuela, y entonces cada grupo, preescolar, primaria, de preescolar y de primaria, tiene asignada una tarea. Algunos hacen los elotes, que es el maíz que se va a cenar, ¿no? En México comemos maíz en todas las formas. Una de ellas es con hirviendo el maíz, ¿no? Y eso, le ponemos mayonesa y queso. Eh, Otro grupo ve el desayuno del día siguiente, otro grupo organiza la disco, le dicen, aunque ya suena como de los años 70, pero como las maestras y maestros somos un poco de los años 70, bueno, nacimos en los 70, le seguimos diciendo la disco. Entonces, les leo un poquitito de la asamblea. Entonces, esa puede ser una metodología. Cuando dices quién, los docentes de una escuela Freinet, ahí ya tienes la metodología. Vamos a verlos trabajar. ¿Y qué tal esto? Vamos a transcribir una asamblea. Ireri, que es la docente. Bien, entonces Bruno va a escribir los acuerdos y Fernando va a coordinar la asamblea. Bueno, ahí están los puntos a la vista de todo el mundo. Iniciamos, por favor. Fernando mirando al pizarrón. Primer punto, baile de fin de cursos. Perdón, no se están poniendo de acuerdo sobre el campamento interno, sino sobre el baile de fin de cursos. Sigo, perdón. Fernando, cada quien quiere proponer alguna idea que tenga. Sofi, yo traje unos discos de música en español y están muy padres. Fernando, ok. ¿Y qué estilos son? Sofi, bueno, un disco es como para niños y otro es como viejitas en español, pero están padres. Fernando, ok, murmullos. Yael, yo pensaba en un flamingo de España. Bruno, flamenco. Sara B, no, eso ya lo bailaron, te dijo Lau. Yael, Sofi, es que una vez encontré un disco, mi papá y yo grabamos un disco de música de los 80 y este es un disco para niños, murmullos. Sofi, bueno, es de mi papá, murmullos. Y David, tranquilos, por favor. Sofi, mi papá y yo grabamos un disco de música que a lo mejor y les podría gustar. Y este es otro que compré y es para niños, está muy padre. Este se rayó y ya. Y David, Sofi, ¿tienes una propuesta específica de canción de alguno de los dos? ¿Son una o dos canciones? Y la segunda pregunta, ¿qué género es? ¿Es para bailar? ¿Es salsa? ¿Es cumbia? ¿Es rock? ¿Es balada? ¿No sabes? Bueno, este está como entre
como entre rock y ajá, un rock, pero más haciendo señas para bailar, ¿no? Y está ahí, como qué tipo sería, bueno, tiene bongos, está muy padre. Ireri, conozco a Bandula, ¿conocen a Bandula? Sí, varios, no, Ireri, es una banda mexicana y bueno, Sarabe, Sofi, ¿cómo describiste este disco? ¿Cómo? Sofi, como de rock para niños. Bueno, no, este no es rock para niños, esto es rock viejito, ya como para ancianos, risas. Rock viejito, pero para niños, Hanna. Rock ligeros, etcétera, ¿no? Es decir, el espacio que dejamos, ¿no? Libre cuando salimos de lo autoritario, ¿quién lo va a ocupar? Lo van a ocupar los estudiantes, ¿no? Orientados por nosotros, porque a lo mejor ni nosotros los docentes estamos acostumbrados a la asamblea, a tomar acuerdos, todo eso lleva a su práctica y es muy valioso, ¿no? Todo movimiento social tiene que tener pues un aprendizaje en cómo nos ponemos de acuerdo para evitar caer en los autoritarismos, el sectarismo, ¿no? En fin, por eso es importante y por eso sería valioso o es valioso compartir esta experiencia, que es desde chiquitos, desde niñas y niños. Otro horizonte, ¿no? Decíamos, una vez teniendo el quién, los quiénes, queda más fácil saber el qué. Está más claro, ¿no? Porque pues sí, hay un qué es importante en la vida de estas personas. Por ejemplo, pacientes de cáncer. Estudio cualitativo a pacientes de cáncer con soporte paliativo en atención hospitalaria. Tal cual. Cuando tenemos acceso, no es que tengamos acceso, sino podemos, pues de alguna manera sí es un acceso, ¿no? Cuando nos aceptan hablar con nosotros, contarnos sus historias, tampoco es que sea imposible eh, que alguien acepte contarnos su historia. Sobre todo si se ve un interés legítimo. Nosotros viniendo de una universidad, eso nos abre mucho las puertas, ¿no? No es un interés de otro tipo, es un interés por saber. Y yo creo que se nota también, si estamos con estudiantes, se nota, los estudiantes caen bien, nos suelen caer muy bien, ¿no? Porque tienen ese interés legítimo y eso mucho tiene que ver también con la ética. Quien se ve que quien quiere saber, ¿quién no le va a responder una pregunta, ¿no? A alguien que quiere saber. Aunque estés pasando por cuidados paliativos de cáncer, etcétera, ¿no? Aunque estés cansada o cansado, ¿no? Aunque estemos cansados, le contestamos, le respondemos con gusto a los estudiantes y a las estudiantes, porque son el futuro y quieren aprender. En fin, entonces, si nos interesa conocer qué hay detrás, qué viven estas personas, el método, eh, por ejemplo, podría ser grupo de discusión, difícilmente, ¿no? Mover a la gente, pedirles que vengan no, suena difícil, ¿no? Tendría que ser, perdón, más bien entrevistas, por separado, en el tiempo que tengan, libre, cuando nos puedan hacer un hueco, cuando se sientan bien. Entonces, digamos que la metodología un poco nos la va diciendo las circunstancias, ¿no? La disponibilidad, la posibilidad de respondernos. Quisiera, bueno, y aquí, por ejemplo, decíamos, no sabemos qué queremos, de hecho, no podemos ir a comprobar una hipótesis, pero tenemos nociones, y esas nociones son interesantes. Resulta, y suelen salir, así como ya decía yo que nuestra investigadora Beatriz Gallego tenía, ¿no? Intenciones de hablar tenía además una disciplina o digamos, también una perspectiva feminista y
una intención también de tocar el tema de lo que significa ser mujer o lo que significa ser una mujer fuerte, lo que va cambiando la idea de cómo somos o cómo son hombres y mujeres, ¿no? De que ser mujer también puede implicar ser muy fuerte, etcétera, ¿no? Aquí en se ve que va a surgir también la idea de la muerte, ¿no? En esta investigación. No sé si dije quiénes son los autores. Perdón, la autora es María Getino Canseco. Y les leo un poquitito, nada más. El concepto de muerte presentado como un acontecimiento que ocurre dentro de un orden social. Los pensamientos, intereses, actividades, proyectos, planes y esperanzas de los otros están más o menos vinculados a la persona que muere y al hecho de la muerte. Entonces va a surgir, tarde o temprano, ella va a tocar el tema, ¿no? Bueno, ¿y de qué van las entrevistas? Bueno, justo de lo que hay detrás, ¿no? Decíamos, hay hechos, ¿no? La hospitalización, la atención hospitalaria, y detrás hay significados, hay historias de vida, ¿verdad? Leo otro poquito. Los impedimentos físicos es duro. No puedes hacer tu vida como la tienes que hacer. Lo de los huesos me limita. No soy capaz de coger un papel si cae al suelo. No sé cómo voy a apañar. No sé cómo me voy a apañar cuando vaya a mi casa. Me preocupa ver que no sirvo para nada. ¿Qué va a ser de mí? Según estoy, no me puedo valer. Antes, lo que no hacía yo, lo hacía mi marido. Y ahora, los cambios corporales influyen en los cambios emocionales. En un primer momento, el estado de ánimo suele estar alto, pero a medida que avanza la enfermedad suele decrecer. Cuando estoy mal, pues mira, para estar de la mejor manera que estoy es en la cama y sin ganas de ver a nadie ni de hablar con nadie. Ni... Y lo que sí, que desde esta última recaída tampoco tengo ganas de hablar, que no tengo ganas de conversación tampoco. Mira, suerte de la tele, porque la tele te coge la cabeza y te la abstrae. Lo único que me absorbe la cabeza y me quita de pensar, y de eso, pues, la tele, que a veces ni sé ni lo que veo tampoco, ¿eh? Enfermera, señora nena. Al deterioro corporal se suma el deterioro mental, ta, 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 ta. Bueno, ahí está. Y les quiero también leer un pequeño parrafito de entre las conclusiones. Los enfermos son conscientes de que pierden sus capacidades y de que no hay vuelta atrás. La relación con el cuerpo parece por momentos desligada de la realidad como mecanismo compensatorio para volver a cerciorarse de que los hechos están ocurriendo. Cuando el tratamiento no es efectivo, son conscientes, aunque no lo manifiesten verbalmente, que el tiempo de curación da paso al de la paliación. El sufrimiento físico y psicoemocional es una constante en CP que afecta tanto a quien lo padece como a los familiares y a los profesionales. A los enfermos que han padecido sufrimientos y los dolores les inquieta que esos episodios se repitan. A los familiares que el enfermo pase por periodos de sufrimiento físico y psíquico, como queda reflejado en las narraciones. En el caso de los profesionales de cuidados paliativos, tanto sufrimiento les cambia y afecta personalmente. La edad del paciente, si tiene hijos en edades tempranas, si han establecido lazos afectivos o la patología se manifiesta externamente, les afecta mucho más y manifiestan que no suelen tener un apoyo profesionalizado para la institución sanitaria, ya que en el espacio de la paliación es necesario para atender a los pacientes y familiares. Bueno, claramente ahí está. Este otro horizonte. Y un poquito lo que les decía la vez pasada, lo que les decía durante el tema cuando contrastábamos los dos enfoques, ¿no? La diferencia entre mostrar el dato, ¿no? Cuántas personas fueron, digamos, este es el otro contraste, ¿no? El de la Inquisición en el México novohispano. Y me parecía muy interesante, ¿no?
contrastar los dos enfoques, el cuantitativo en el texto de José Luis Soberanes, La Inquisición en México en el siglo XVI, que nos dice, y todos ellos son hechos, y además son, bueno, sólidos, interesantes, 259 personas que fueron procesadas por blasfemia, 19 amancebados, 246 bígamos, 107 herejes, 84 judaizantes, 15 idólatras. 15 idólatras, eso quiere decir personas que mantuvieron su religión, ¿no? Azteca, mexica o maya, ¿no? 64 por magia y hechicería, 45 solicitantes, 247 proposiciones heréticas, 16 por superstición, 109 por pronunciar palabras contra la fe, 109 por pronunciar palabras contra la fe. Ahí tienen su libertad de expresión, escandalosas y malsonantes, y 277 por diversas causas. ¿Eso es ciencia? Por supuesto que sí. Es historia, ¿no? Eh, y, lo, y, eh, y el texto de Anel Hernández, de Sor María Coleta, también es ciencia, pero diferente, ¿no? Es como no podemos tener el relato biográfico ni la historia de vida de Sor María Coleta, sino solamente por el intercambio de cartas que hay con su confesor, sus confesores, que por suerte están todos ellos en el Archivo General de la Nación. Lo que tenemos es justamente eso. Nos enteramos del proceso de la Inquisición contra ella justamente por el intercambio, por las noticias que van intercambiando Cubas Bao, su confesor, y ella, ¿no? Y bueno, lo siguiente que tenemos es esto, ¿no? Eh, esta noción de la que hablábamos, de que una vez que definimos el quién, se nos aclara el qué, ¿no? Ciertas personas nos pueden hablar de ellas y de su entorno, o sus textos, sus escritos, su testimonio nos puede hablar de ellas y de su entorno. Y eso tiene que ver claramente, nos determina de alguna manera cuáles son las técnicas que podemos, si a un grupo de personas, por ejemplo, un ejemplo real, ¿no?, de nuestra escuela, eh, la población de estudiantes de nuestra licenciatura en inclusión que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Todas esas personas que son entre 10 y 15 en toda la licenciatura, las podemos juntar en un solo salón o en dos salones para grupos, sendos grupos de discusión. Sí, entonces ahí tenemos nuestra técnica, ¿no? Y la investigación puede llamarse estudiantes de la licenciatura en inclusión educativa con TDAH. Y nos pueden decir qué hay detrás del diagnóstico. El diagnóstico ahí está. Es más, podemos decir 8% o el porcentaje que sea de nuestros estudiantes tienen TDAH, ¿no? A diferencia de otros trastornos, que si con los que no llegas a nuestra licenciatura, ¿no? A pesar de que un porcentaje de toda la población tiene TEA, por ejemplo, trastorno del espectro autista, nuestra población tiene cero, o tiene muy poquito, casi cero, ¿no?, de TEA. Sin embargo, TDAH tenemos más, tenemos a lo mejor 7%. Ese es un dato, es un hecho incontrovertible y tal, pero ¿qué significa? ¿Cómo estudian? ¿A qué se enfrentan? ¿Cómo se les tilda? ¿Cómo se les ha facilitado o dificultado, ¿no?, el trabajo por las creencias que hay de sus maestros en general, ¿no? Pueden a veces
los docentes, no solo en la universidad, sino antes, a veces dificultamos y a veces facilitamos, ¿no? Todo eso, a lo mejor compartir la forma en que estudian, compartir sus técnicas, etcétera, todo eso está detrás del diagnóstico, está detrás del dato de qué porcentaje de la gente de nuestra población tiene TDAH. Entonces, una vez, volviendo a decir esto, una vez resuelto quién es el sujeto de nuestra investigación, si estas personas están felices, la verdad, nuestra población está feliz de venir a hablar con nosotros, perfecto, grupo de discusión. Si son 2, 3 personas y tal, acceden a la entrevista, perfecto, ya ahí lo tienes, ¿no? Si tenemos oportunidad de hacer observación, como efectivamente en nuestra licenciatura tenemos permiso y además tenemos sí, total acceso a hacer observación y observación participante, intervención en escuelas en contextos reales, porque nuestra escuela es una escuela pública, una normal pública, y nuestros estudiantes realizan prácticas en escuelas públicas, pues perfecto. Y ahí está, claramente, puedes hacer, si alguien quiere, puedes hacer entrevista con docentes también, pero si quieres hacer observación de su trabajo, eh, ahí claramente, pero bueno, lo que les decía, muchas veces decimos, si empiezas al revés, si empiezas por el tema, dices, metodologías novedosas. Ándale, ¿y quién nos va a dar esas metodologías novedosas? Porque si tu tema son metodologías novedosas y a las escuelas a las que vas no te dan eso, ya se nos cayó, ¿no? Ya no será, de hecho. Entonces tú propones el tema metodologías novedosas cuando has conocido a un docente, a una docente y tienes acceso a ella. Yo sugeriría, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos. Por último, me gustaría, más o menos estamos llegando al final, me gustaría compartir con ustedes una idea que tengo de investigación cualitativa, que es que estoy en un grupo de Facebook que se llama TDAH Adultos México, porque yo tengo TDAH, y es posible hacer investigación cualitativa en un grupo de Facebook, porque, bueno, además de compartirse miles de cosas, se comparten testimonios. De hecho, podríamos hacer análisis, un poco como lo que hemos hecho en la tarea de nuestro módulo, que hemos hecho el análisis de los diálogos y de una película, de un fragmento de una película que se llama Crónica de un verano. Y a partir de esos diálogos se puede dar una interpretación a la luz de si tú estás en la sociología, si tú estás en la educación, lo puedes ver bajo la óptica del feminismo, bajo la categoría clase, categoría género, ¿no? Categoría, a lo mejor incluso relación colonial, porque como es del año 61, todavía tienen el territorio de Argelia como parte de Francia, y lo hablan a lo largo de la película. Me parece que no en el fragmento que compartimos como tarea, pero esa es otra posibilidad. Entonces se puede hacer el análisis de la película, y es un análisis cualitativo porque haces el análisis de los significados de los diálogos, ¿no? Igualito se puede hacer el análisis de contenido de lo que se ha compartido en este grupo de Facebook. Y en otros, de Twitter se suele hacer, pero eso suele ser más cuantitativo, ¿no? ¿Cuántas veces se menciona una palabra? Y a veces con inteligencia artificial haces un poco el procesamiento de esos datos, ¿no? Y puedes saber desde dónde se están promoviendo tendencias y narrativas, etcétera, ¿no? Se puede hacer desde lo cuantitativo, pero también desde lo cualitativo, ¿no?
cuáles son las intenciones, qué se ha compartido, qué significa, a fin de cuentas, qué significa tener TDAH en México, donde no somos tampoco tan avanzadísimos ni en detección ni en tratamiento, pero cada vez hay eh, más awareness, más tomamos conciencia de que existe la condición y cada vez más personas se van, además yo creo que sin tanta vergüenza, nos vamos dando la salida del closet y vamos entendiendo, ¿no? Y justamente viendo los relatos de otras personas, pues nos entendemos mejor a nosotros mismos, que un poco, supongo que muchas veces nuestras investigaciones cualitativas nos sirven un poco como, si no como espejo, a lo mejor como espejo retrovisor, porque por algo nos resuena un tema, por algo nos vemos en una persona, en un sujeto de investigación. Cuando yo pienso a quiénes me gustaría seguir, observar, entrevistar, pues suelen ser, por ejemplo, Devin Asher Cohen, ¿no? El artista con TDAH, que es genial, ¿no? Y que también es un gran artista norteamericano que vive en Puebla y que al mismo tiempo es incapaz de ir a la tiendita, ¿no? Porque es muy tímido, porque todavía no habla español. Es un gran personaje, ¿no? Y yo creo que también tiene TDAH o algo así. Bueno, entonces de alguna manera también nuestros temas y nuestros métodos nos sirven como espejo retrovisor para entender, porque por algo nos resuenan los temas. Eso es la última idea con la que me gustaría terminar. No sé si eh, bueno, preguntas no tendremos, ¿verdad? Pero quiero agradecer muchísimo al doctor César eh, por la oportunidad de esta participación. Quiero también saludar a la doctora Berta, al doctor César Enrique López Arrillaga, que esta oportunidad, y estoy muy, muy, muy contento de que esta además ha sido una tarde inolvidable para mí. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes por si cualquier cosa ha quedado, alguna duda o algún comentario. Muchas gracias. Bueno, agradecido, doctor Luis, por tan excelente ponencia. De verdad que en nombre de la rectora Magista Yarnes Noguer y todas las autoridades de la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, estamos agradecidos por su valioso apoyo y colaboración con este diplomado, además con esta excelente conferencia que va a ser publicada en el canal de la universidad. Y saludo a la doctora Berta, que nos acompaña hoy en esta conferencia magistral. Entonces, sin más que decir, si la doctora Berta tiene algún comentario, nos quiere saludar y cerramos la conferencia. Muchas gracias, doctor César. Muy interesante conferencia, doctor Luis. Pues igual muy agradecida por compartirnos sus conocimientos y pues igual a la orden. Muy amables, compañeros. Es un gusto para mí saludarles desde Puebla. Un Bueno, abrazo. desde la universidad, muchas gracias y nos despedimos entonces. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.